Bienvenidas al podcast Mayores Rurales, libres de violencia y discriminación. Un espacio creado por AFAMER con la ayuda del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, donde hablamos de las necesidades de las personas mayores en el medio rural y de cómo construir sociedades basadas en el respeto y apoyo a quienes nos dan tanto todos los días. Te animamos a seguir nuestros contenidos y difundirlos. Como integradora social y promotora de igualdad, mi propósito es acompañar a las personas en la defensa de sus derechos, además también de acompañarlos en su crecimiento personal. En mi trayectoria profesional he visto cómo las barreras invisibles afectan y paralizan muchos avances de las mujeres. Hoy comparto este espacio contigo y con vosotras con una convicción clara: que la edad y el código postal no son motivo de exclusión. Mi nombre es Cristina Sánchez Frutos y estoy hoy aquí encantada de compartir este espacio con vosotras para que tejamos redes conjuntamente. Hoy nos dirigimos a ti, mujer, que vives en los pueblos, en localidades pequeñas, pedanías o aldeas, también a vosotros, vosotras, familiares cercanos, personas cuidadoras, a todo ese tejido de agentes claves que estáis o trabajáis, vivís o trabajáis en estas localidades, profesionales sanitarios, de servicios sociales, que hacéis comunidad dentro de estos territorios. Me dirijo hoy a vosotros y a vosotras para que analicemos un fenómeno invisible pero que es devastador: la discriminación múltiple o interseccionalidad. Digo interseccionalidad porque son dos conceptos diferentes que algunas veces se utilizan de manera indistinta y hay que saber diferenciarlos. La discriminación múltiple, por un lado, digamos que nos afecta como si pusiéramos capa sobre capa. Quiere decir que es acumulativa esta discriminación porque nos puede pasar a lo largo de toda nuestra vida. Esto es que en un momento puntual de mi vida yo puedo ser discriminada por ser mujer, aunque las discriminaciones de las mujeres las sufrimos como muy constantes, ¿no? O diarias, por así decirlo. En otro momento puntual puedo ser discriminada por tener una discapacidad, puedo ser discriminada por mi orientación sexual, puedo ser discriminada por la edad que tengo. Y bueno, pues el término de la interseccionalidad a lo que hace referencia es que es algo puntual, que en ese mismo contexto, en esa misma situación, me pueden estar atravesando 3 discriminaciones directas o 5 discriminaciones directas. Esa es la diferencia de la discriminación múltiple. Por lo que quiero ahora un poco que hagáis una imagen mental en la cual imaginad que tenemos la rueda de una bicicleta o de un carro y hay un eje central, ¿no? Pues ese eje central somos nosotras, la persona, y luego de cada uno de esos radios, digamos que son las vulnerabilidades, ¿no? Aspectos que tenemos las personas pero que son vulnerados. Por ejemplo, está el radio de la edad, está el radio de ser mujer, está el radio de vivir en un entorno rural, está el radio de ser una minoría, pertenecer a una minoría étnica, de ser una persona migrante, el radio de la orientación sexual, el radio de la clase social. Entonces, bueno, imaginad que esa rueda está pasando por un camino que está lleno de piedras, de baches, de barro, y constantemente estamos cayendo, ¿no? Con ese mismo radio en una piedra, en ese bache, pasando por el fango. Entonces, bueno, se puede deteriorar un poco, ¿no? Esa rueda, pero podemos seguir hacia adelante, avanzando en el camino. Va mermada un poco, pero seguimos, continuamos. Eso sería la discriminación múltiple. Sin embargo, cuando es la interseccionalidad, de repente hay 3 radios, 4 radios, 5 radios, ¿no? Que golpean siempre, se llevan los peores golpes y al final lo que termina por hacer la rueda es deformarse, destruirse, romperse o incluso la consecuencia es paralizarse y no avanzar en el camino. Bien, pues esto nos puede pasar a las personas porque dependiendo de nuestras actitudes, de cómo nos puedan afectar las situaciones que vivimos o las opresiones que nos rodean y sentimos, pues puede mermar nuestra motivación o en diferente escala podemos sentirnos más vulneradas sobre algunos aspectos o sobre algunas discriminaciones que en otras. Por eso
estos radios o estos baches los analizamos como el entorno machista que tenemos, además de la discriminación por edad, ¿no?, que sufren muchas mujeres, incluso cómo se van acumulando esas vulnerabilidades y de cómo podemos solucionarlo colectivamente. Bien, un contenido importante a tener en cuenta son las desigualdades históricas, que yo creo que contextualizan mucho, ¿no?, la situación en la que nos encontramos a día de hoy las mujeres, aunque ha habido cambios a lo largo de la historia, pero cómo se perpetúan o se sincronizan o cronifican situaciones de las mujeres viviendo desigualdades. Pues una de ellas, o la principal, es la brecha laboral. Comenzamos este viaje mirando atrás porque en las zonas rurales la mujer siempre ha trabajado, pero ha sido un trabajo invisibilizado, no remunerado, el trabajo en B, ¿no?, que también conocemos en nuestra sociedad, el cual se ha determinado como, lo pongo entrecomillado, ¿no?, como una ayuda familiar que era cuidar del ganado, cultivar el campo, realizar productos artesanales. Todo eso, esa ayuda familiar, realmente son trabajos profesionales que la mujer ha desempeñado a lo largo de toda la historia, pero como decía antes, no han sido nunca reconocidos. No han tenido su alta en la seguridad social, no han tenido nunca una remuneración. Entonces, bueno, esto a lo que nos lleva principalmente es que haya dificultades para acceder a pensiones contributivas. Y a las pensiones que acceden las mujeres en estos casos son pensiones no contributivas y pensiones por viudedad. ¿Qué quiere decirnos esta diferencia? Pues que una pensión contributiva tiene una remuneración mucho más alta que la pensión no contributiva o por viudedad. Lo que hace es que la mujer, incluso en su edad adulta o en la vejez, siga teniendo una economía no dependiente, pero sí cerca de los límites de la pobreza o incluso en la pobreza, ¿no? Porque aunque tengamos una remuneración por una pensión, la vida es mucho más cara que la proporción de las remuneraciones de las pensiones no contributivas o pensiones por viudedad. Por eso se rozan los umbrales de la pobreza. Esto a lo que nos lleva es a seguir perpetuando la feminización de la pobreza en las mujeres, principalmente. A esta precariedad económica, si además le sumamos la sobrecarga de los cuidados, ¿no?, esa mochila que lleva siempre la mujer a cuestas, que es un trabajo también más del cual nunca ha sido reconocido ni remunerado, ni tan siquiera muchas veces agradecido, porque se entiende que es lo que toca, el cuidar, pues en el momento de que tú eres madre, de cuidar de tus hijos, de tus hijas, de cuidar de tu hogar, de la familia, de tu propio marido, ¿no?, incluso de tus padres, suegros, suegras, incluso puede ser de alguna mujer vecina, pues que tenga una relación estrecha, no tenga esa red de apoyo en ese momento. Esos cuidados recaen principalmente sobre la mujer. Y es más, incluso cuando la mujer ya está en esta edad adulta, mayor, incluso llegando a la vejez, muchas veces ahora son las salvavidas, ¿no?, de la ayuda de la conciliación de sus hijos, porque con los nietos o las nietas son ellas las que se encargan de esos cuidados para ayudar a la conciliación de sus hijos e hijas. Es un esfuerzo sordo, por eso yo hago un llamamiento a los profesionales, a sanitarios y a las familias de estas mujeres para que validemos este cansancio, porque cuidar también requiere de ser cuidada. Ahora os hago una pregunta para que, bueno, mientras que vamos hablando, vayamos reflexionando un poco sobre los contenidos que estamos tratando. Y, mujer, párate a pensar en tan solo un momento. ¿Cuántas veces has sacado las cosas hacia adelante? ¿Y cuántas veces has antepuesto tus deseos o necesidades? Continuamos con una de esas vulnerabilidades de las que hablábamos en el radio de la rueda de la bicicleta o en el radio del carro, que antes comentábamos. El análisis del edadismo o la discriminación por edad. Esta sociedad ejerce esta discriminación de manera automática, sin ser conscientes de que están ejecutándola, ejerciéndola, y menos aún de cómo afecta a la persona que la vive, ¿no?
y se la transmite. La primera y más grave de las consecuencias es la invisibilidad social. Parece que cuando una mujer cumple cierta edad, deja de tener deseos, deja de tener proyectos en su vida, incluso parece que se las pasa a un segundo plano en la toma de decisiones y deja como de tener necesidades individuales, pero esto no es lo que siente y quiere una mujer, sino que es lo que la sociedad parece que toma la inercia a ello. Cada mujer es única, tiene un valor incalculable, esa historia, esa experiencia, su trayectoria vital puede transmitirnos mucho conocimiento, muchos saberes y son de vital importancia tenerlas presentes en diferentes espacios. ¿Por qué consideráis o considera la sociedad en general que la experiencia, la vivencia, la sabiduría de una mujer de 67 años es menos valiosa que la de una persona joven? Esta invisibilidad se traduce a un menor acceso a la formación o al empleo. Lo podemos ver pues en los entornos rurales, cuando llegan proyectos de inserción sociolaboral con esos itinerarios, tanto para realizar capacitaciones con contenidos en talleres de diferentes contenidos digitales, por ejemplo, o sensibilización en prevención de violencia de género, o otros tantos temáticas. Principalmente se pone el foco a la población joven y no tanto a la mujer mayor rural. Entonces, es cierto que debemos de darle esos espacios para que accedan a los proyectos de itinerarios de inserción sociolaboral, que accedan a los talleres de digitalización, sin dar por hecho que, como tienen ya una cierta edad, pues son talleres o contenidos que no les interesa, que igual les va a costar mucho aprender, que son como frases ya hechas, ¿no? que se dicen y paralizan o frenan el crecimiento personal de la propia persona. Y debemos de mandar mensajes en positivo y promocionando y promoviendo la participación de las mujeres en estos talleres o en estos itinerarios, porque la digitalización avanza a pasos agigantados y la población tiene que ir indistintamente de la edad, en la etapa que estés ahora mismo viviendo de tu vida, debe de ir al mismo ritmo, ¿no? Y para eso yo creo que están las profesionales o los profesionales que pueden adaptar los contenidos al grupo de personas con las que está trabajando, adaptarse a esos ritmos, ¿no? de aprendizaje y se pueden impartir talleres pues en diferentes niveles. Existe también la sensibilización a las empresas, ¿no? que valor añadido o qué nos puede aportar una mujer mayor con cierta edad, con una experiencia y un bagaje bastante amplio, pues como decíamos antes, en puestos de trabajo que no se les ha reconocido, pero que las habilidades, las destrezas y las actitudes las tienen como profesionales. Quiero contar la historia de Pilar. Pilar es una mujer de 69 años que quiso apuntarse a un curso avanzado de fotografía digital y redes sociales, organizado en su comarca. Ella tenía la idea de aprender a fotografiar los paisajes de su localidad y publicarlos en las redes sociales. Bueno, cuando Pilar va a inscribirse a esta formación, obtiene una respuesta paternalista que tal cual fue como: Pilar, pero si eso es para jóvenes, apúntate mejor a gimnasia de mantenimiento, al taller de memoria, al taller de patronaje, a otras cosas, y déjale tu plaza a una persona joven, que ellos entienden más de estas cosas. Bueno, pues yo lo que quiero decirle a esas Pilares es que si tienen esa motivación, esa curiosidad, esa intriga, ¿no? de aprender, escribiros. No dejéis que una persona decida por vosotras, ¿no? o que os merme esa motivación a hacer lo que queréis hacer realmente. Y nos apuntamos a la formación. Si luego después no nos gusta, pues no nos gustará, pero accedamos a ella, probemos y decidiremos si nos gusta, si no nos gusta, si tenemos esas habilidades, si no las tenemos.
Y si al principio no las tenemos, no pasa nada porque estamos en una fase formativa en la cual ahí se adquieren unos conocimientos y unos aprendizajes y podemos desarrollar todas esas habilidades una vez haya finalizado el curso o durante el curso. Y si en el cartel, hay un requisito que sí que pone que es para personas jóvenes, pues obviamente no estaremos cumpliendo un requisito. Pero mientras que el cartel no determine a qué población va dirigida, pues nosotras podremos apuntarnos a las formaciones que buenamente queramos y nos motive. Hablamos ahora de la realidad específica en la cual nos encontramos o nos presta el medio rural. Si la edad y el género pesan en el día a día, vivir en un entorno rural determina absolutamente nuestra forma de vivir. Influye en nuestra calidad de vida y en la salud, tanto más que la edad. Vivir en un pueblo hoy condiciona mucho el envejecer. ¿Por qué? Porque hay un mayor aislamiento, esta es una realidad que creo que se sabe a nivel nacional en España. La despoblación de las zonas rurales es una realidad latente y bueno, pues esto lo que hace es debilitar la comunidad. Al no haber habitantes, pues bueno, pues hay menos participación en términos generales y bueno, pues si ya hay menos participación en términos generales, pues la participación de la mujer se ve mucho también más mermada, ¿no? Inclusive, porque nos encontramos con que las mujeres mayores, pues si no tienen esa actividad en la calle, pues igual se pueden encerrar más todavía en la casa, incluso pueden vivir una soledad no deseada. No poder salir por sus propios medios incluso al pueblo de al lado para utilizar el transporte, por utilizar la falta de transporte público para ir a comprar a la farmacia el medicamento que nos toca o ir a comprar el pan, que mismamente ya te das un paseo, ¿no? Y sociabilizas con ese panadero, con la dependienta que está en la tienda del supermercado de al lado. Son cosas básicas en el día a día que limitan la comunicación y que aíslan más a la población. Y especialmente a la población mayor, porque incluso si no dependen no tienen transporte propio o ya no conducen, o las mujeres que, bueno, pues raro puede ser seguramente que una mujer de 70 años tenga un carnet de conducir. Entonces dependen también de terceras personas para poder trasladarse a otras localidades a acceder a los servicios mínimos. Existe esa limitación de servicios públicos, por ejemplo, pues sanitarios, centros de salud, tienes que desplazarte a la población de al lado para poder asistir al centro sanitario, tienes que depender de ese vecino o vecina de que te lleve allí para que puedas acceder a la consulta. Aparte de eso, también nos podemos encontrar con falta de recursos, ¿no? De servicios como son los servicios sociales, inclusive, o bueno, ya sí que estamos hablando, si queremos hablar de un hospital, que los encontramos ya en ciudades, igual un hospital nos queda a 50 kilómetros y bueno, ¿cómo le vas a decir a un vecino que te lleve o que te haga ese favor? O incluso hasta le dices qué día te viene bien y tiene él que o ella que reajustar su ritmo de vida, ¿no? Por llevarte, o tu hijo o hija pues tiene que venir a recogerte y llevarte, que bueno, que para eso también están los hijos y las hijas, ¿no? Pero que es como yo, persona mayor autónoma, tengo que depender de una tercera persona para poder desplazarme e ir a una cita médica del especialista. ¿Cómo es posible esto? Entonces, bueno, ¿qué nos pasa? Que las mujeres mayores, al estar en estas poblaciones tan desoladas o deshabitadas, incluso moralmente, ¿no? La autoestima, lo que hace es que poquito a poco se va mermando y bueno, pues te generas como incluso un nivel de dependencia mucho más grande del que realmente tienes, porque no tienes a tu alrededor cubiertas tus necesidades básicas, ¿no? Tener unos servicios básicos. Por eso creo que los profesionales sociales y sanitarios hacen un trabajo en el territorio que es titánico y admirable,
porque la falta de recursos estructurales desprotegen a estas usuarias y si además conlleva a sobrecargas familiares, y porque además creo que si son mujeres que se encuentran en situación de dependencia, agrava mucho más o las enfermedades pueden inclusive tender a empeorar mucho más rápido porque no existan esos recursos que puedan detener o mantener, ¿no?, esa enfermedad. Además, en los pueblos, generalmente la cultura machista sigue estando, ¿no? Vivimos en una sociedad machista, pues en los pueblos aún más todavía se persiste estos roles tradicionales que operan con mucha fuerza y asfixian a las comunidades pequeñas, porque se percibe y se siente, y es así, que hay un control social en el cual hay un miedo al qué dirán. Siempre es como que podemos estar pendientes de qué va a decir mi vecina, mi vecino de esto o lo otro que yo estoy haciendo, o de lo que está pasando en mi casa o deja de pasar. Hay una cultura del rol de la negación y de sumisión que, pues una mujer que pueda estar sufriendo una violencia, una discriminación o un abuso puede quedar callada, ¿no? Pues por el bien de la familia o por el bien de la comunidad. ¿Cómo voy a poner en boca a esta persona de que me está pasando esto? Entonces, yo lo que animo es que identifiquemos las situaciones y que también nos atrevamos a denunciar. Y muchas veces, vecinas, si te llega tu compañera o vecina de al lado, escúchala, apóyala, no la cuestiones. Y busca también pues esos recursos profesionales que os pueden dar un sustento mucho más potente. No silenciéis el sufrimiento por miedo al estigma comunitario. Es una realidad oculta que los profesionales y el entorno debemos tener siempre presente para saber detectar y estar atentos de una forma respetuosa. Ahora, como os decía tras mi presentación, que estaba hoy aquí con vosotras para tejer redes, ¿no? Me refería concretamente a tejer unas redes, unas estrategias de empoderamiento, las cuales creo que de manera colectiva pues podemos romper con muchas barreras. Una de estas estrategias es las redes comunitarias femeninas, principalmente las asociaciones de mujeres. En el medio rural, las asociaciones que priman son las de amas de casas o asociaciones de mujeres viudas, las cuales sí que crean espacios donde hay un compartir, se sienten seguras. Creo que también no tienen miedo a expresar, ¿no?, ni a ser juzgadas, porque como se encuentran en situaciones muy similares, al final esto lo que hace es empoderar y estar más cerca la una de la otra. Aparte, pues de ampliar incluso la red social dentro de la localidad. También otra estrategia es impulsar la participación social dentro de espacios pues de cooperativas ganaderas, quizás en consejos locales o en mesas vecinales. Pues un poco pues para también tener esa voz, ¿no?, en estos espacios de mujeres mayores rurales. Y otra estrategia más también importante, me parece a mí, es el acceso a la formación digital. Como decíamos, estamos en la era digital y debemos avanzar a los mismos pasos o a la misma velocidad, ¿no?, esos pasos agigantados dentro de cada contextualización, ¿no?, y el grupo con el que estemos trabajando. Entonces, aquí tengo mi historia de Teresa. Teresa es una vecina de 80 años de una localidad también pequeñita que tras participar en un taller de alfabetización digital y redes de apoyo ha vencido el miedo que tenía a tener un smartphone
y no solo aprendió a realizar videollamadas con sus hijos, sino que junto a un grupo de compañeras del curso creó una red de mensajería vecinal llamada Buenos Días, que consiste en que cada mañana a las 9 de la mañana todas tienen que mandar un WhatsApp a ese grupo diciendo buenos días, estoy bien o qué tal, cómo estáis. Y si alguna de estas vecinas no contesta, automáticamente las vecinas que estén más cercanas a su casa se acercan y comprueban que está bien, que no le pasa nada, ¿vale? Es como también una forma de mantenerte, pues sentirte querida, ¿no? Y que sientes que le importas a otras personas. Además se organizan para compartir coche al médico de cabecera de la comarca, y Teresa nos decía con mucho orgullo que el teléfono la conecta con el mundo, pero que sus compañeras de grupo le dan la seguridad de que nunca estará o se sentirá otra vez sola en su casa. Bien, pues para ir concretando un poco sobre para ir cerrando este podcast, voy a hacer un pequeño resumen, ¿no?, de lo que hemos ido analizando y hablando. Ha sido el género, la edad, el territorio, que crea situaciones de especial vulnerabilidad para mujeres mayores de nuestros entornos rurales, de nuestros pueblos, y debemos de erradicar o darles unas atenciones mínimas necesarias para cubrir sus demandas y hacerlas sentir que no están solas y que tienen recursos, servicios y apoyos cercanos también. Por ejemplo, quiero lanzar un mensaje importante a toda la sociedad, y es que la experiencia de las mujeres mayores es un activo social de valor incalculable, aunque mucha parte de la sociedad no lo ve así o no lo quiera valorar de esta forma, porque no son el pasado de nuestros municipios, son el presente activo, la memoria viva, la cultura intangible y el motor de cohesión que frena la despoblación. Cuidar de su bienestar y garantizar su derecho a una vida libre de discriminación y violencia es una obligación democrática que nos compete a todas las personas de la sociedad, a familiares, a vecinos, vecinas, profesionales y administraciones. Quiero decirte, vecina rural, que no estás sola, que existen recursos de ayuda especializados a tu disposición, que puedes acudir a profesionales de los servicios sociales de tu zona o de tu comarca, los más cercanos que tengas, a tus centros médicos de referencia, o ponerte en contacto con las entidades asociativas que también trabajan y operan en el municipio, para encontrar espacios seguros, confidenciales y sobre todo también profesionales, ¿no? Porque yo siempre lo digo, el tener información, la información es poder, para poder determinar, el tomar una decisión con más contundencia, ¿no?, y seguridad. Asimismo, también os quiero recordar el teléfono del 016 es completamente gratuito, que no deja rastro en la factura telefónica y que atiende las 24 horas del día ante cualquier situación de violencia machista. Pedir apoyo es el primer paso para conseguir esa libertad. Ahora sí, te pido que te unas a esta red de sensibilización, que compartas este episodio con tus vecinas, con tus familiares, con tu asociación. Lleva estas reflexiones a la plaza de tu pueblo, al cine, al ayuntamiento. Sigue el programa Mayores Rurales Libres de Violencia y Discriminación para acceder a más información y apoyo. Juntas podemos construir un medio rural donde envejecer sea sinónimo de dignidad, autonomía y respeto absoluto. Recordaros que este podcast ha sido llevado a cabo dentro del programa Fortaleciendo a las Mujeres Mayores Rurales Libres de Violencia y Discriminación, organizado por AFAMER con la ayuda del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con cargo a la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades. Agradecemos profundamente vuestra escucha y vuestro compromiso con la igualdad.